Hola Chuan, Bosin, Ovedre. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este video. Panamá está en cuarentena total. Chuidre Anguan en Ovedre, Hiro Togui, 558 casos acumulados. Nidre Nevira Brenquadi coronavirus quise de 484 casos en casos aislados. Nidre Nevira Bren Aquadrore Aisete Togui, 115 nuevos casos en un día. 115 abonamani Brenkabatibe Hondrim. 66 casos hospitalizados. 66 abobren Tomigane ni Crocodianga Condi. 20 en cuidados intensivos, 20 aboyenevira Brenjume Hagon, 46 casos en sala, Brenjume Aguatón Migane Huedarigiri, 8 defunciones, 8 abonevira Murimogore Nigianinan Bobre Hagon, 2 recuperados, Nibu Abo Kitera Coinda Yeconore Nunda. Y es por eso no me bugle Chuan Anguane, Bosi Marabagui. Y es por eso mis hermanos no me bugle, quédate en casa, Marabagui, quédate en casa. Tome medidas para protegerse. Ne migatode. Límpiese la mano con frecuencia. Mahaki se botó de hudr. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Mañana se mia wode y sonde anguanejacadate. Cúrase la boca al toser y estornudar. Mahanamay anguane mamuratigate. Mahanguarimiga. Use mascarilla. Maseraguada cuitaga hanguareviti. Juntos, Novebugle y panameños, lo lograremos. Panamá, tenga fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca de que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito hijo, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto de ley. Por la fe Moisés, hecho ya grande. Hasta aquí será hasta